Muchísimas gracias por acompañarme en este final de evento, que tenemos la suerte de participar y en el que hemos asistido y hemos aprendido muchísimas cosas. Ahora viene la guinda del pastel, bueno o malo, eso lo decidiréis vosotros con este fatal gracias. Genial, pues nada, ya me ha presentado Maritere, así que voy a ser muy breve. Mi nombre efectivamente es Irene, yo soy socióloga especializada en estas dos ramas que ya se ha dicho, tanto psicología social como comunicación. Trabajo habitualmente gestionando equipos de People y Employer Branding y ahora mismo formo parte del equipo de Kaleidos. Somos las creadoras de Penpot. Tengo unas pegatinas brillantes fantásticas para después de esta charla que os puedo dar. Nada, me voy a quedar por aquí después en el networking para que sigamos hablando, pero me podéis encontrar. De X me estoy yendo, pero estoy en Blue Sky por si queréis que continuemos la conversación en redes sociales. Y nada, quería comentaros muy brevemente de qué va a ir esta charla y por qué puñetas se llama así. Mirad, hace ya bastantes años yo trabajaba en una empresa cuando era muy jovencita y tenía una compañera que cada vez que nos veíamos por los pasillos, ella me decía, tía, ¿cómo vas? Y la respuesta de la otra siempre era, fatal, gracias. Teníamos tan interiorizado que estar fatal era algo normal dentro de la organización que era una frase que hicimos un poco nuestra sin darnos cuenta. Y tratando de buscar el título para esta charla me di cuenta de que estaba obviamente cogido. Hay al menos 3 libros, seguramente que el de Oti Corona es el que más os suene, que se llaman así. Qué casualidad, todos escritos por mujeres, pero el caso es que este meme ya nos lo hemos apropiado bastante, ¿no? Esta es una frase que no solamente se queda aquí en el título, sino que la hemos dicho algunos o algunas en alguna ocasión, seguro. Voy a hacer un pequeño disclaimer, ¿vale? Antes de que arranquemos. Primero, yo no soy una experta en procesos fisiológicos, ¿de acuerdo? No soy experta en biología. Vamos a hablar desde el punto de vista de la sociología organizacional y de la psicología social. Vamos a generalizar muchísimo. Vamos a hablar de procesos cognitivos. A lo mejor decís, anda, pues yo no me siento identificado con esto, ¿no? A mí me encanta aprender cosas nuevas, me gusta el reto, pero bueno, vamos a hablar un poco más abajo, ¿no? De cómo funciona a bajo nivel nuestro cerebro. Entonces puede que os sintáis identificadas con unas cosas más y con otras menos, pero la idea es que hablemos de teorías, ¿no? Os voy a dejar mucha documentación para que podáis profundizar en los temas que íbamos a ver muy por encima, para que aprendáis de gente que sabe objetivamente más que yo. Y el único objetivo de esta charla, como casi todas las mías, es no sentar cátedra, sino que nos ayuden a reflexionar sobre, bueno, pues temas que tenemos en el día a día, ¿no? Y casos en la vida profesional y en la vida personal. Entonces, me vais a permitir que haga un trigger warning aquí, porque vamos a hablar de violencias, vamos a hablar de acoso, vamos a hablar de duelo, y aunque os prometo no ser amarillista y sabiendo que estos temas son serios e intentando tratarlo con el mayor respeto posible, si en algún momento os sentís más cómodas dando un paseo fuera, yo no me lo voy a tomar a mal y el resto de la gente tampoco, ¿vale? Entonces os lo cuento para que en cualquier momento bueno, pues podemos parar sin ninguna dificultad. Vamos a empezar hablando de las cosas que consideramos normales, porque esta es una palabra que yo voy a utilizar mucho a lo largo de esta charla y que creo que a veces nos cuesta darnos cuenta de lo que significa. Mirad, cuando decimos que algo es normal, suele corresponder con alguna de estas acepciones. La primera está relacionado con las cosas que son frecuentes. Si yo os pregunto, oye, de las personas que estáis aquí, ¿quiénes tenéis internet en casa? ¿Podéis levantar la mano? Podemos decir que es algo normal, ¿no? Hay mucha gente que ha levantado la mano, casi todo el mundo. Podemos decir que es algo normal porque lo hace casi todo el mundo, ¿no? También es normal lo que venimos haciendo siempre de una determinada manera, lo tradicional. Es normal que los hombres se casen con mujeres y que las mujeres se casen con hombres. Pero también cuando queremos normalizar un proceso, una nueva iniciativa, lo que hacemos es que generamos normas. Normas y normal tienen la misma raíz porque vienen de lo mismo. Nosotros hacemos una normativa para hacer que algo se convierta en la normalidad. Por eso emitimos una legislación para que los hombres se puedan casar con hombres y las mujeres se puedan casar con mujeres y esto sea cada vez algo más normal. Y luego ocurre que hay otra acepción muy perversa de la palabra normal, que es lo que es natural, porque habrá quien me diga que no es normal ser maricón. Y habrá quien no perciba la realidad de esta manera, ¿verdad?
Pero en general, cuando utilizamos la palabra normal, casi siempre nos referimos a lo que nos gustaría que fuera bueno. Es que lo normal es que te traten bien. Bueno, lo ideal, ¿no? Lo bueno, lo guay sería esto, el ideal. Aunque esto no siempre es así. Bueno, pues estas son las acepciones de la palabra normal que me vais a escuchar decir muchísimas veces. La próxima vez que la utilicéis, pensad con qué significado real la estáis usando. Hay una herramienta, hay un fenómeno fisiológico que nos va a acompañar durante toda esta charla, que es la famosa habituación. El autocorrector siempre pone habitación. Cuando pongo esto, espero que la descripción de la charla, bien, ¿no? Vale, pues pasa todo el tiempo. No, aquí no hay una typo, señoras, es habituación. Y os quiero decir que la habituación, aunque nos creamos muy guays, es como los culos y como las opiniones. Todas la tenemos, todas la hemos sufrido y la vamos a sufrir durante el resto de nuestra vida. Esto está muy relacionado con la manera en la que nuestro cerebro trata los estímulos, ¿no? Tratad de pensar ahora mismo en todas las facciones de las personas con las que habéis coincidido en este evento. Si vuestro cerebro pudiera procesar esa información ahora, explotaría. No estamos preparadas para procesar tantísima información. Entonces, lo que hace el cerebro es que es selectivo y normalmente prefiere centrar su atención en las cosas que podrían ser peligrosas o malas para él, ¿no? Por eso recordamos mejor las malas experiencias y cuando terminamos de ir a un restaurante que no nos ha gustado, lo escribimos con más inquietud, ¿no? Bien. El problema está en que el cerebro hace eso de cambiar su foco y prestar atención sobre todo a los elementos peligrosos porque está acostumbrado, viene de un estatus en el que los seres humanos corríamos mucho peligro. Muchas de las personas que estamos aquí tenemos el privilegio de que nuestro día a día pues quizá no sea tan peligroso, ¿no? Ahora mismo no estamos en este peligro permanente y aún así nuestro cerebro sigue funcionando como lo hacía hace mucho tiempo. Así que nuestro cerebro juega a ser economista. Es algo que le encanta. Esta imagen seguro que la habéis visto alguna vez, ¿vale? Bueno, pues aparte de ser un meme que me hace mucha gracia, está muy relacionado con esos atajos que genera el cerebro. De esto hablamos brevemente en otra charla, no sé si os acordáis, cuando hablábamos de los sesgos. Y decíamos que cuando nosotros aprendemos a conducir, estamos todo el rato pensando, ostras, pues, palanca, pedal, no sé qué, miro retrovisor, me suspenden, no me suspenden. Y las primeras experiencias, una vez que nos hemos sacado el carné, están todo el rato pensando en eso. Pero si alguno de vosotros ya lleváis un tiempo conduciendo y habéis llegado hasta aquí en coche, no sabéis cuántas veces habéis cambiado de marcha. Esto es porque vuestro cerebro ya ha hecho un atajo en el cerebro, ya ha aprendido a llegar rápidamente a esta información para que esto no suponga un esfuerzo y podáis prestar atención a otras cosas que podrían potencialmente ser un peligro, como decíamos, ¿no? Estos atajos existen realmente y se rigen por ese principio de economía que utiliza el cerebro. Todas estas respuestas adaptativas al entorno, como son los sesgos cognitivos y como es la adecuación, que es lo que esa habituación es la que nos trae hoy aquí, muchas veces pensamos que es algo que no podemos controlar. Bueno, es que yo tengo prejuicios porque me protegen, que sí, que es verdad. Pero precisamente porque somos personas y podemos, o casi todos podemos, pensar y reflexionar, existe una responsabilidad sobre estas respuestas adaptativas y tenemos que pararnos a pensar en cómo afectan a nuestro entorno. ¿Qué es entonces la habituación? Bueno, pues tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. La habituación es un descenso de respuesta ante un estímulo que ya conocemos, o que es moderado o que se repite mucho en nuestra vida. Cuando vemos mucho algo, dejamos de apreciarlo, dejamos de verlo. La reacción a estos estímulos, que el cerebro considera irrelevantes, se reducen y la conducta va a responder solo a aquellos que para el cerebro en este momento son más importantes. Hasta aquí lo hemos entendido, ¿no? Dejamos de ver cosas que al principio nos llamaban la atención para centrar nuestra atención en otras situaciones. Esto está muy relacionado con cómo gestionamos las situaciones que son nuevas para nosotras y también con nuestra rutina diaria. Mirad, quiero que veáis esta imagen, ¿vale? Bueno, la primera vez que la ves, si no eres un psicópata, te despierta una sonrisa, ¿vale? Casi siempre. Bueno, si sois más de gatos, a lo mejor hubierais preferido otro animal, pero la primera vez que ves la imagen pues, te hace gracia, la segunda le buscas y dices, pero ¿de dónde ha salido? La tercera te das cuenta de que viene de una manta, ¿no?
Y la cuarta, pues, ok, ya la has visto, ya podemos pasar, ¿no? Nuestro cerebro, cuando ya llevamos un rato viendo lo mismo, algo que al principio incluso despertaba una emoción, no simplemente algo que nos ha llamado la atención, al principio prestábamos mucha atención, pero después dejamos de notar ese estímulo porque nuestro cerebro ha decidido archivar esta información en cosas que ya sé. Y por eso ahora pues ya no nos hace tanta gracia el perrito. ¿Alguna de vosotros, quién de aquí ha leído los libros de Canción de Hielo y Fuego o ha visto la serie Juego de Tronos? Vale, yo cuando empecé a leer los libros todavía no estaba la wiki, que tiene unos árboles genealógicos geniales, ni estaba la serie todavía, ¿no? Me dejó el libro una compañera de la universidad, yo empecé a leer y me quería morir porque yo no entendía quién era familiar de quién era de qué casa, quién follaba con quién, por qué todo eso era compatible. Eso era terrible. No había manera de entender nada. Y claro, lo que le pasa a nuestro cerebro es que aprender es algo agotador. Es algo que cansa muchísimo. Cuando llegáis a un primer trabajo, cuando vais de viaje a una ciudad que no conocéis, cuando estáis aprendiendo un idioma nuevo, a lo mejor no hacéis un ejercicio físico brutal. Bueno, a lo mejor os habéis pateado el sitio, pero estáis cansadas aquí. Y esto es agotador porque el cerebro presta mucha atención a estas cosas, le cuesta mucho entender datos nuevos y entra en modo ahorro de recursos. Esto es un post de una persona de la comunidad a la que le pedí permiso para ponerlo y decía algo que creo que nos representa muchísimo, ¿no? Yo entro en un trabajo nuevo, estoy muy feliz, pero ostras, qué ansiedad hasta que me acostumbro a los procesos, ¿no? Hasta que nuestro cerebro entra en ese modo de ahorro de recursos que mencionábamos antes. Vamos a hacer un juego para demostrar que aprender cosas nuevas, aunque parezcan muy sencillas, no siempre lo son tanto. Para poder participar en Hey Bunny, necesitáis las 2 manos y tener movilidad en los dedos para hacer este ejercicio. Perfecto, vale. No siempre en todas las charlas que voy pasa esto, entonces pregunto habitualmente, ¿vale? Entonces, lo que os voy a pedir es que hagáis este símbolo que está haciendo. En esta mano tenemos el conejito, ¿vale? En la otra lo señalamos diciendo, hey Bunny, ok. Vale, ahora me voy a quitar el micrófono y esto no se va a grabar, pero la gente, los labios muy bien. Porque cada vez que yo diga, hey Bunny, vamos a cambiar de mano, ¿ok? Un segundo. Y aún así ha salido mal. Bueno, pues aparte de pasárnoslo bien un ratito, yo lo he hecho varias veces y la primera no me ha salido bien. Y la segunda tampoco, la tercera, si lo repetís varias veces o si ya habéis hecho este ejercicio antes, os costará menos. Pero algo tan tonto como esto requiere toda la atención de vuestro cerebro. Pues imaginad cuando es algo más serio o más importante para vosotras, ¿no? Lo fundamental que es esto. Imaginad ahora que llegáis a una empresa nueva, el primer día, y aparte de esa ansiedad previa que puedes sentir porque hay tantos procesos nuevos, te das cuenta de que hay muchas cosas nuevas que antes no tenías en tu empresa anterior, ¿vale? Vamos a pensar en este caso. Cuando yo llego a este lugar, pues me encuentro con un montón de beneficios, porque ahora, por ejemplo, pues tengo un horario flexible y puedo entrar y salir a la hora que quiero, puedo trabajar desde casa. Si me acerco a la oficina, me pagan la comida y el desplazamiento y está al lado de mi casa si me apetece ir un día, tengo seguro médico, tengo un ordenador de la hostia. Todas estas cosas son muy guays el primer día. Y cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué tal en el sitio nuevo? Pues tú enseguida dices, no te lo vas a creer, porque tengo esto y lo otro. Pero hay un momento en el que esto se normaliza. Ojo que no estamos hablando de los derechos del trabajador básicos, ¿vale? Estamos hablando de perks. Ojito con esta mierda. Bien. Pero inevitablemente ocurre una pérdida progresiva de ilusión y de atención a elementos que para nosotras no suponen un peligro. Las cosas que son buenas las dejamos de apreciar, porque efectivamente no es algo arriesgado para nosotras, ¿no? Nuestro cerebro se va a poner a otra cosa, porque fijarse en cosas nuevas consume muchísimos recursos y el cerebro lo que quiere es volver a su estado de habituación. Por eso, muchas veces entramos en una fase de ceguera selectiva. Y esto pasa cuando dejamos de ver lo bueno
y nuestro cerebro se para en lo malo, ¿de acuerdo? Y lo otro pasa por delante de nosotros, ocurre, sigue ocurriendo, pero lo damos por sentado, ¿verdad? Pensamos que es algo básico y dejamos de apreciarlo. Vamos a hablar cómo la habituación supone también una herramienta de protección, porque igual que dejamos de sentir las cosas buenas, a veces también nos ayuda a acostumbrarnos a las cosas que no son tan buenas y sirve de coraza, de armadura, verás. A veces acostumbrarnos a la malo de una manera intuitiva, una herramienta que está en nuestro cerebro, lo vamos a encontrar muy fácilmente en procesos de duelo. Creo que es quizá el ejemplo más claro, ¿no? Cuando pasamos por un proceso de duelo, lo que ocurre es que perdemos algo o alguien que para nosotras era muy importante. Esto puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser una parte de nuestro cuerpo, puede ser un sentido. Y lo que hace el cerebro es tratar de que nosotras podamos seguir adelante, que esa evolución de la persona, ¿vale? Continúe y podamos normalizar nuestra vida en esa parte que nos falta. Esto de el tiempo lo cura todo es un poco, ¿verdad? Nuestro cerebro funciona en esta línea para ayudarnos y protegernos. Ocurre en ocasiones que el cerebro no es capaz de superar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no llegamos a resolver. Pues esto, corazones, terapia. Es la única forma de ser. Ahora, os digo una cosa. Esto es muy guay para situaciones que no podemos evitar. El ciclo de la vida, un accidente, una situación sobre la que no podemos hacer nada. Pero, ¿qué ocurre cuando nos acostumbramos a cosas que sí podríamos cambiar? Os dejo la pregunta en la cabeza porque antes quiero hablaros de esto, que es la realidad. Mirad, en este tipo de eventos, pero también en muchos eventos de tecnología, nos encontramos con que este es un sector en el que hay muchas personas que vienen de otros sectores, ¿no? Y a nuestro alrededor, seguro que, si pertenecéis al sector tech, no todas vuestras amigas y amigos son devs. Habrá gente de todo tipo, personas que tienen una realidad diferente y a veces nuestra realidad no es la misma que la de las otras personas. Por eso, a veces vale la pena pensar de dónde venimos y por dónde hemos pasado. ¿Y cómo se consigue esto? Con conciencia de clase. Eso sí. Si las personas que estáis aquí, alguna de vosotras, puede vivir de las rentas de algún patrimonio que tiene, fantástico, qué suerte tenéis, os envidio muchísimo. O si tenéis una herencia fantástica porque alguien se lo ha currado mucho, genial. Pero si estáis preocupadas porque no podéis vivir 6 meses sin el trabajo y sin paro, si no sois dueñas de los medios de producción, da igual cuánto estéis cobrando en este momento en vuestro curro, sois clase trabajadora. Esto que no se nos olvide, ¿vale? Es que hay mucho marketing ahí fuera y esto me pone un pelín nerviosa, por lo que sea. El caso es que si nos paramos a pensar en lo que la gente cobra ahí fuera, esto es una gráfica, porque es bonita, pero no ha cambiado mucho la cosa desde 2021, que nos dice que el salario más frecuente es de 18.000 euros. El segundo más frecuente es de 16.000. Vamos a peor. El salario medio es de unos, no llega a 26. Salario medio de toda la población española en todos los sectores, ¿vale? Y menos del 9% realmente de la población cobra más de 50.000 euros anuales. Y en vuestra empresa hay mucha gente que cobra más que esto. A ver, también os digo una cosa, que en esa media de 25 los hombres son 28.300, ¿vale? Y las mujeres son 23 justitos. ¿Vale? Esto también es importante saberlo porque parece que suben ahí la media. Pero esto es la realidad. Ha cambiado muy ligeramente gracias a que se ha subido el salario mínimo. Otra cosa que hay gente que le jode. Pero ahora en 2025 los datos son muy, muy parecidos, ¿vale? Yo estuve haciendo un estudio que presentamos en TechFest a principios de este año acerca de los salarios tech. Y estos son los salarios de nuestro sector en 2025, ¿vale? El salario más frecuente es 45.000. Es muy diferente del de 18, ¿eh? Y la media son 50.000. La media del resto de la población son 25. Entonces, esto no significa que tengamos que pedir perdón por cobrar más. Significa que a lo mejor vivimos en una burbujita. Y muchas veces es importante que
no olvidemos esa realidad de la que venimos o que nos rodea, porque nos hayamos habituado a esta realidad que a veces tenemos. ¿Vale? Por eso también a veces es importante que volvamos a valorar cosas. Si hay algo bueno en nuestro trabajo, algo que nos enamoraba al principio o en nuestro proyecto de vida, lo guay es que volvamos a ser conscientes y vamos a hablar mucho de esa toma de conciencia de lo que nos gustaba. Pero también hay que entender que el proceso fisiológico del desenamoramiento funciona con las parejas, funciona con los proyectos de vida y funciona con los proyectos profesionales, ¿no? A veces tenemos que volver a sentir cómo alguien es para poder volver a valorarlo. Pero a veces también hay que darse cuenta de lo que algo es cuando es una puta basura. Porque la habituación también interfiere en entornos tóxicos. Este ejemplo seguro que lo conocéis, ¿verdad? Es el ejemplo de la rana que de repente salta a un cubo con agua y ese agua que al principio estaba templadita va calentándose poco a poco. Y la rana no se da cuenta. Y al final, ¿cómo acaba la rana? Cocida. El cerebro de la rana y el nuestro se acostumbra más y mejor cuanto más gradual es ese estímulo o los cambios o las circunstancias. Por eso, cuando hay un recorte de derechos, normalmente, o un viraje de política, no se hace desde el principio. Se hace de una manera gradual. Y algo que nos llamaría muchísimo la atención al principio, lo van consiguiendo con el paso del tiempo y nos hemos ido acostumbrando muy poco a poco a esto. A mí hay una metáfora que me gusta casi más que la de la rana, que es la del blobfish. ¿Habéis visto alguna vez? Es el pez más feo del mundo. Y este es un blobfish sacado del agua, ¿vale? Le estamos viendo fuera del agua, aquí en esta silla. Pues ahí está. Vale, en español se llama el pez borrón. Es que es feo el nombre, es que es feo el pez, lo tiene todo, papi. Este es el pez borrón dentro del agua. Y diréis, ¿qué le ha pasado? Bueno, pues el pez borrón vive en un entorno en el que hay muchísima presión. Entonces su cuerpo se ha adaptado a aguantar esa presión, su sistema óseo, sus músculos, todo, incluso su piel, como veis ahí, pues un pez con escamas que están un poco perjudicadas, como veis. Y cuando sacamos al pez del agua, le sacamos de ese entorno de presión, vemos realmente lo que la presión le ha hecho al cuerpo del pez. ¿Vale? Entonces, estas somos nosotras en la oficina, estas somos nosotras de baja. ¿Vale? Cuando te dan la baja, te ves así. Y claro, ocurre, yo quiero que os recordéis esto, lo de la rana es una mierda comparado con el pez borrón. Puede que haya personas que ya os estén viendo así, pero muchas veces hasta que no salimos del agua no nos damos cuenta de lo que la presión ha hecho sobre nosotras porque estamos acostumbradas a ella, ¿no? Y a veces esto ocurre porque normalizamos los entornos tóxicos. Raquel Lainde, que es una diosa, tiene una charla chulísima, yo me voy a referir hoy a un par de conceptos que cuenta ella en Hackear la cadena de montaje tecnológica. Os la voy a dejar al final en los recursos también, para que podáis verla si queréis. Y aquí ella habla de cómo normalizamos las jerarquías. Aquí no se está refiriendo realmente a que las jerarquías dentro de las organizaciones sean algo malo per se. Lo que es peligroso es cuando legitimamos relaciones de poder basadas en una jerarquía, cuando nos acostumbramos a que esta persona va a tener poder sobre mí a nivel moral, por ejemplo, o a cualquier otro nivel. A veces esto está amparado en la jerarquía, pero esto puede ocurrir en todas las direcciones. Puede venir top-down, down-top, puede venir entre compañeras y compañeras. Es algo que sucede. Hay un estudio muy interesante de Milgram. ¿Milgram os suena? Es el de la máquina de los calambrazos y los nazis. Le buscáis porque es muy divertido. Pues Milgram tiene un estudio cuya conclusión es que tenemos más posibilidad de confrontar a quien está ejerciendo esa opresión, a quien oprime, cuanto más cerca nos sintamos de la víctima y más lejos nos sintamos de la clase opresora. Esto es la clase media. Para esto se inventa. Cuando tú sabes que hay una opresión y la opresión está ahí, pero yo me siento cerca de esa clase que oprime, pues no me voy a levantar, no voy a confrontar. Si yo no me identifico con la víctima, porque son otros, son los que han venido a otro sitio, los que viven peor, los que vienen a quitarnos el trabajo,
como yo no me identifico con eso, aunque somos la misma clase, es más difícil que tengamos una confrontación. En el trabajo pasa lo mismo. En los entornos personales pasa lo mismo también. Si nosotros nos sentimos muy cerca de la víctima, es más fácil que levantemos la mano, aunque hay muchas otras variables que hacen que no siempre podamos hacerlo. Hay momentos en los que la confianza en nuestra empresa se pierde. Esto es de otra charla, bueno, esta la di yo, pero os dejaré los enlaces también al final por si os interesa. Aquí hablábamos de qué ocurría cuando nosotras esperamos una determinada acción o comportamiento ante una situación por parte de nuestra empresa. Oye, ha ocurrido esto, ¿cómo vas a actuar? Cuando la empresa no responde como nosotras esperamos, se produce un sentimiento de traición. La empresa ha traicionado la manera en la que yo la percibía, ¿no? Y Raquel habla del trauma por traición, que es un término que acuña Jennifer Freyd. Luego os voy a dejar un par de libros de ella. Y lo que Jennifer Freyd dice es que ante un trauma por traición tú puedes actuar de 3 maneras. La primera es fight, combatirlo, ¿no? Enfrentarte ante esa traición. Fly, que es marcharte. He tenido este momento de traición en el trabajo y decido que lo mejor es irme. Pero también puede pasar que nos quedemos congeladas, freeze. Y a veces, en la vida y en el trabajo, alguien pregunta, ¿y por qué no peleó? ¿Y por qué no denunció? ¿Y por qué no se fue de su casa si la estaban tratando mal? Y el problema con esto, Jennifer Freyd lo que dice es que no sabemos lo que hay en la cabeza o en la vida de esa persona que tiene que tomar una de estas 3 decisiones, porque esa persona y la decisión que tome dependerá de lo que pueda hacer, de cómo se sienta en ese momento, de sus traumas pasados, incluso de lo que se pueda permitir, de su independencia económica, de su situación actual, de su salud mental. Todas estas decisiones no son nuestras para juzgarlas. Esto es lo de escuchamos pero no juzgamos, pero de verdad. Así que aquí nos estamos dando cuenta de que la habituación tampoco lo está haciendo bien con nuestro cerebro, porque genera también una betrayal blindness, una ceguera ante esa traición. Porque a nosotros no nos gusta pensar que nos están traicionando, no nos mola en absoluto. No tiene tanto que ver con orgullo, que en algunos perfiles psicológicos sí, pero está más relacionado con que tú no quieres romper ese vínculo. Tú has apostado por ese proyecto profesional, tú ya tienes un vínculo con tus compañeros y compañeras. Esa traición es suficiente para que te vayas. Y sobre todo en algunas personas, reconocerlo, es decir, quitarse la venda ante la traición, supone asumir culpa y asumir vergüenza. Y no todo el mundo en todos los momentos de su vida se lo puede permitir. ¿Cómo se manifiestan estas situaciones y qué cosas ocurren que luego vamos y se lo decimos a la empresa y a veces no reaccionan como querían? Pues la mayoría de las veces se manifiestan a través de microagresiones. Esto ya lo sabéis. Suposiciones estereotipadas en cómo eres, cumplidos con doble sentido. Oh, pues eres muy guapa para ser lesbiana. Comentarios o incluso contacto no solicitado. Asignación de tareas por tu género o por tu identidad sexual o por cualquier otra variable, e incluso la invisibilización, ¿no? Dejamos de hacer caso a lo que dice esta persona, invisibilizamos sus ideas, su forma de decir o sus aportaciones. Realmente, estas microagresiones de micro tienen muy poquito. Pasa que cuando se las haces ver a la persona, a veces te dicen, uy, si no me he dado cuenta. Es algo completamente inconsciente. A ver, os digo una cosa. Yo esto me lo creo porque una cosa es que tú no tengas mala intención, ¿no? Yo siempre digo que no es lo mismo la intención que el impacto. Pero, escúchame, estamos en 2025, ¿eh? Ya te podías haber deconstruido un poquito, Manuel, ¿eh? Voy a estar coño ya de estas cosas. Entonces, era por si a la gente de ahí quería saber cómo me llamaba. Tiene un adhesivo buenísimo eso. Gracias. Como os decía, estas microagresiones pueden ser inconscientes, aunque al final te cansas de la inconsciencia de la gente, pero generan un impacto que es macro, ¿vale? Porque pueden generar un sentimiento de exclusión, afectar con pérdida de autoestima a nivel personal y puede incluso dejar secuelas en el sentido de pérdida de confianza en el entorno laboral, que es algo al final muy serio, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos responder ante estas situaciones que se dan? Bueno, pues de muchas maneras. Si estamos presenciándolas de alguna manera o tenemos las responsabilidades de las organizaciones para no poner el foco en la víctima y esas cosas, la respuesta siempre tiene que ser firme. El otro día estuve en un taller de Raquel Lainde precisamente y decía una buenísima respuesta cuando ves algo así o cuando alguien dice algo, te manda un gif porno en el chat del trabajo o hace algún comentario sobre tu compañero racializado, lo que sea. Es decir, aquí no hacemos eso. No estoy juzgando lo que haces, simplemente aquí esto no lo hacemos así, ¿vale? Y si nos pasa a nosotros, pues podemos quedarnos freeze también. Si tenemos oportunidad de contestar y creemos que estamos preparadas para hacerlo, pues quizá está bien ser asertivos y ser educados, pero esto tiene que venir con firmeza por parte de la organización. Es importante denunciar. Entender también cómo va a contestar la empresa ante una denuncia, por supuesto, porque no todo es acoso, pero podría llegar a serlo. Entonces, hay que tener una amiga abogada laboralista, hay que estar afiliado a un sindicato. Yo trabajo en recursos humanos, me van a echar. Hay que revisar las políticas de las empresas en las que os incorporéis o en las que estéis ahora y conocer muy bien cuáles son esos canales. Y por supuesto, si estáis en posibilidad desde el privilegio de elegir cuál va a ser vuestra próxima aventura profesional, preguntad estas cosas en el proceso de selección y tratad en la medida de lo posible de apostar por sitios donde esto sea importante. ¿Cómo podemos salir de la habituación? Ya vamos acabando. Esta es la parte esperanzadora, ¿no? Pues lo más importante es darnos cuenta de que el agua está caliente o hay mucha presión, ¿no? Esta toma de conciencia para que la rana o nosotras no nos volvamos a quemar. Y lo más importante es escuchar, comparar y conocer, porque a veces otras personas nos hablan de su empresa y vemos que la nuestra es una mierda, ¿eh? O descubrimos que estamos mucho mejor de lo que pensábamos o que hay cosas a las que no les estamos dando valor que, oye, pues están bien. No estoy hablando de derechos, ¿vale? Estoy hablando de privilegios, perks, etc. Hablar con otras personas es muy importante. Venir a eventos como este es algo que nos permite saber qué se está haciendo en otros lugares, escuchar otras formas de pensar y siempre ayuda a entender dónde estamos. Quizá la mejor estrategia es pausar. No va siempre relacionado con una baja, pueden ser unas vacaciones. Y a lo mejor alejarte de esa pareja tóxica o de ese proyecto de mierda te ayuda a ver las cosas desde fuera y te das cuenta de que estás mucho mejor sin eso. Esto no siempre es fácil, sobre todo si tenemos personas a nuestro cargo. Hay muchas razones por las que esto quizá no sea la solución más sencilla, pero es muy, muy, muy efectiva. Si no podéis hacer eso, a mí un ejercicio que me gusta mucho es este de hacer memoria. Y es ver fotos nuestras de hace un tiempo y ver las fotos más recientes. Fotos, vídeos, incluso cosas que hayamos escrito. Yo hay temporadas en las que me veo triste y lo comparo con cómo estoy ahora. O pienso, ostras, yo he sido feliz y yo ya no soy esta persona. Y ser capaz de volver a pensar cómo vivía, tanto para bien como para mal, es muy interesante. Y como ejercicio es sencillo, no implica marcharse o alejarse, ¿no?, de las responsabilidades a veces, y es muy fuerte. Y la toma de conciencia se consigue, sobre todo, cuando somos efectivamente conscientes de que formamos parte de un colectivo y de una clase. Y que esta inteligencia colectiva al final es la que nos ayuda a conocer cuáles son las experiencias de otras personas, que no tienen por qué ser las nuestras, que a lo mejor para una persona, una empresa ha sido terrible y para mí es una experiencia fantástica, pero oye, nos ayuda a tener al menos más información y a poder llegar a esa toma de conciencia. A veces, a mí me gusta mucho hacer estudios de vez en cuando, ¿no? El que tengo activo ahora, que si queréis participar, luego os lo dejo por aquí, es un estudio sobre onboarding y sobre qué tipo de información os están dando y cuánto se quema vuestro cerebro, ¿no?, hasta que llega ese proceso de habituación. Este está como muy centrado en esa parte, pero para poder contaros cosas aquí siempre me gusta apoyarme en algunos datos y este es el que está activo ahora.
Y me gustaría que cuando lo respondierais pensarais en cómo os hizo sentir ese proceso de enfrentaros a una situación nueva, cómo os hicieron, pues si hubo bienestar, si hubo demasiada información, etcétera, etcétera, porque eso condiciona mucho cómo el proceso de habituación os va a afectar. Y después de esto, ya estamos llegando al final. Os voy a dejar luego, de hecho, en el turno de preguntas si os interesa o por si queréis hacer una foto ahora. Estos son algunos recursos en los que se mencionan, bueno, pues hay mucha bibliografía de Jennifer Praed, que es la persona que hemos hablado de Betrayal Blindness, toda la parte de ciencia cognitiva que es muy guay, relacionada con el trauma, situaciones de acoso moral. Y os dejo enlace también a 3 charlas. La de Raquel es fantástica y para mí imperdible. Cuando os pase las slides podréis clicar directamente y entrar en ellas, ¿vale? Pero están todas en YouTube. Así que sin más, yo, bueno, os voy a animar ahora cuando terminemos a que preguntéis todo lo que podáis y nos deje el tiempo y a que si tenéis cualquier pregunta, pues la lancéis, ¿no? Os doy las gracias y nada, muchísimas gracias por acompañarme. Hola, Irene. Hola. Primero, felicidades por tu charla. Gracias. Ha sido muy inspiradora y me gusta mucho cómo hablas. Y bueno, mi pregunta va puntualmente a una de las filminas que presentaste sobre, bueno, es una chica que está siendo señalada y hablas como sobre la microvulnerabilidad. Sí, las microagresiones, sí. Hace poco hice pues una investigación sobre estas diferencias de ambientes laborales entre hombres y mujeres, esa puntualmente. ¿Hay algún dato o algún estudio estadístico que hable sobre esto? O sea, no que sea una percepción personal, sino que sea un dato estadístico donde se vea esa diferencia entre el ambiente entre hombres y mujeres. Yo hice en la parte del estudio de TechFest que preparé y que presentamos en marzo, las slides están subidas, os las puedo redirigir desde aquí o incluso que desde aquí cuando pinchéis accedáis a los datos. Son datos de 2025, yo no considero que sean súper mega representativos, son 700 respuestas que al final puede que no representen a todos. Pero tía, un 70%, es que lo voy a decir mal porque no me voy a acordar, pero creo que era un 50% de las mujeres, joder, es que lo voy a decir mal, lo habían sufrido y lo habían visto. Un 70% de los hombres decían que, ¿qué es eso? Y de las personas que habían contestado como que existen, como los vampiros, existen, nunca lo habían sufrido ellos. Solo en un 10 y tantos %, era una cosa como muy residual. Entonces, sí, yo de esto os pasaré la información que yo tengo. Seguro que hay muchos otros con los que podemos complementar, pero bueno, yo os paso.